¿Cómo están, amados amigos y hermanos? En el día de hoy es muy lindo estar con ustedes para predicar la palabra del Señor. Y la que hoy día el Señor me ha revelado es para edificación de ustedes y para que sepan el poder de la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. Y le sugiero que mantenga el dedo sobre esa escritura para seguirla con detalle. Dice lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Es importante, amados, que conozcamos el poder de la palabra. Algunas veces nos hemos preguntado por qué cuando yo pronuncio una palabra de acuerdo a la Biblia, esta no da el efecto que dice la Escritura que debe dar. Por ejemplo, si alguien ora por los enfermos, porque dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 14 en adelante, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces alguien dice: bueno, yo hablo, digo, pero no sucede lo que yo estoy esperando. Entonces yo en esta mañana quiero dar un mensaje para aclarar y que el Señor haga huella en su corazón, para que usted entienda de que la palabra que nosotros pronunciamos tiene que ser una palabra viva. El Señor dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Y la palabra espíritu significa en el idioma original, tanto griego como hebreo, significa aire, aliento, viento. Entonces el Espíritu está hablando aquí del Espíritu Santo, porque Dios, recuerde, es invisible. Dice la Escritura en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También tenemos en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces Dios es espíritu, es invisible. Es aire, viento, aliento. El Espíritu Santo es Dios, es un viento santo. El Espíritu es invisible y es el que da vida. Y después dice: la carne para nada aprovecha. Y aquí la palabra carne, en el idioma griego, significa sarx. Y sarx es, por un lado, la carne que vemos, esta carne que tocamos, el cuerpo físico de un hombre, de un animal. Y por otro lado, significa la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del hombre. La carne de la naturaleza caída del hombre para nada aprovecha, no sirve para nada. Más bien es un estorbo, porque nos impide caminar como el Señor quiere y tener la comunicación con Él de acuerdo a su propósito. Entonces, esta carne no aprovecha para nada, es inútil. Y aquí yo quiero entrar en el detalle de la prédica de hoy. Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Y aquí la palabra significa, por un lado, logos, y por otro lado significa rema. La palabra logos es la palabra escrita, la palabra que tenemos en nuestras Biblias. Es palabra de Dios, que fue revelada a través de miles de años a diferentes personas y plasmada en este libro maravilloso, la Biblia. Esta palabra logos puede ser palabra muerta, si es que no se le da la vida que nosotros necesitamos a través de la fe. Hay eruditos, teólogos, que estudian la Biblia, pero la estudian desde un contexto cultural, un contexto literario, un contexto de acuerdo a la historia. Y eso está bien porque enriquece el conocimiento de la palabra de Dios. Y es necesario entender muchas cosas, ¿verdad? Para comprender, por ejemplo, la época en que Jesús vivió, necesitamos de todas esas herramientas que nos da la historia, que nos da el conocimiento. Está bien. Yo recuerdo un amigo que hizo su tesis de grado en la universidad sobre el siguiente tema: los salmos vistos desde un punto de vista poético. Él era ateo, pero agarró los salmos escritos por David, aquellos que son tan ligados a nuestro corazón, que amamos tanto. Cuando oramos salmos para que el Señor nos guarde, nos proteja, para entrar en su presencia. Pero este hombre, con buena intención, no lo dudo, escribió esa tesis, ese ensayo, desde un punto de vista literario, poético. Porque agarró la palabra logos de una manera seca, de una manera no revelada. Ahora bien, aquí el Señor dice lo siguiente: las palabras que yo os he hablado. Aquí es diferente, aquí está hablando de la palabra no logos, sino la palabra rema. La palabra rema es una palabra viva, es una palabra que implica significado, importancia, una palabra que ordena, una palabra que prometa, una voz pronunciada, en voz alta y viva. Es Dios hablando a través de la fe. Entonces el Señor dice: las palabras que yo os he hablado no son palabras únicamente sacadas de la Biblia fríamente, sino son palabras vivas. Son palabras que traen vida. Usted recuerda, está en el Evangelio de Lucas con detalle en el capítulo 4, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu Santo para ayunar 40 días y 40 noches. Y se le apareció el diablo y lo empezó a tentar. Y le dijo, como tenía hambre después de ayunar, por ejemplo, le dijo: ¿tienes hambre? Di pues a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es palabra viva. Está en Deuteronomio. Pero el Señor respondió con una palabra viva, una palabra activa, una palabra rema, una palabra que cobra importancia. Entonces aquí el Señor lo que dice es lo siguiente: las palabras, en este caso rema, palabra viva que yo les estoy hablando, son importantes porque son espíritu y son vida. Y lo que nosotros queremos, amados,
es que la palabra sea vida, tenga espíritu. Mire, importante revelación, la palabra es espíritu. La palabra es espíritu. Da vida. En el libro de Génesis, por ejemplo, capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el verso 6 leemos: y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Luego dijo Dios, Dios habló. Y así tenemos lo mismo, el verso 9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Es palabra viva, es palabra de Dios, es palabra creativa, es palabra que tiene unas consecuencias porque da vida, de lo muerto da vida. Y esa es la palabra, amados, que necesitamos. Porque la palabra que nosotros hablamos también tiene espíritu. Y no nos damos cuenta de la importancia de las palabras. Nosotros, por eso, debemos cuidar nuestro lenguaje. Jesús habló palabras rema. Mucha de la palabra que habló el Señor está en el Antiguo Testamento, pero Él le dio vida. La vida que nosotros necesitamos dar a nuestro lenguaje. No solamente basta con leer la Biblia, que es muy importante, porque a través de la Biblia conocemos a Dios, pero tenemos que darle vida a través del Espíritu Santo que está en nosotros, para que las palabras nuestras también se vuelvan espíritu creativo, espíritu que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Juan dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor hablaba la palabra del Padre. Gran parte de esa palabra está en el Antiguo Testamento, pero el Señor le dio vida. Y también dice el Señor, yo no he hablado por mi propia cuenta. Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir. He leído primero Juan 14, 24 y luego Juan 12, 49. El Señor hablaba la palabra de Dios, pero viva. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, amados. Una palabra viva que salga de nuestra boca. Una palabra viva que nos ayude a seguir adelante en las dificultades y los problemas. Necesitamos tener en nuestra boca la palabra de Dios proclamando permanentemente. Versos en nuestra boca. Hablar la palabra de Dios. Y cuidarnos de no hablar negativamente. Porque nuestras palabras son espíritu también. Una palabra negativa puede tener efectos tremendos. Por eso el Señor nos ordena que debemos dominar nuestra lengua. Por ejemplo, en Proverbios 18, 21 leemos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Hay poder en la palabra que tenemos, amados. Porque usted que tiene al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien está hablando esas palabras. Proverbios 12 y 18. Mas la lengua de los sabios es medicina,
Y dice antes, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Cuando usted tiene sabiduría, usted las palabras que lanza son medicina. Medicina para el alma y medicina para el cuerpo. Porque son palabras vivas, no son palabras que están escritas, sino usted ha leído la Biblia y ha activado esa palabra logos y la ha vuelto rema y la ha lanzado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, amados, es tan importante conocer la palabra de Dios. Pero debemos tener el Espíritu Santo para activar esas palabras y que esas palabras se vuelvan vida. Para consolar a aquellos que tienen necesidad de ser escuchados en sus aflicciones. Palabra viva para orar por los enfermos y que estos se sanen. Palabra viva para libertar a los cautivos. Palabra viva para alabar a Dios. Palabra viva para que venga la presencia del Espíritu Santo. Palabra viva para que nuestras familias se encaminen de la manera adecuada. Palabra viva, palabra rema, palabra de Dios que sale de nuestra boca. Debemos, por eso, vigilar lo que hablamos. La Biblia nos advierte. Nos advierte que nosotros debemos de tener cuidado con lo que decimos. El libro de Santiago dice que de nuestra boca no puede salir maldición y bendición al mismo tiempo. Tiene que salir solamente bendición. Y yo le quiero decir, amados, que ese es un tema con el cual luchamos todos. Somos ligeros en hablar, somos ligeros en ofender, en decir cosas que no son necesarias. Porque también el libro de Santiago dice que la lengua es imposible de dominar. Es como un fuego que no lo podemos controlar. Pero debemos en el Espíritu hablar positivamente. Decir cosas agradables al oído. Y repito, yo soy franco, yo también tengo que luchar. Tengo que concentrarme en la palabra de Dios. Tengo que dominar mi lengua. Porque de repente uno lanza un comentario que no corresponde. O dice algo sin querer, como dice, sin querer queriendo, decía un cómico, ¿verdad? Y lanza una palabra ofensiva para alguien. No, amados, no puede ser así. Somos hijos de Dios. Debemos vivir de acuerdo a la palabra. Debemos conocer la voluntad de Dios a través de este libro. Pero debemos activarla en el Espíritu Santo y debemos dominar la palabra de Dios en el Espíritu. Por eso dice terminantemente, la palabra que yo os he hablado son espíritu, es espíritu y es vida. Debemos confesar, proclamar, decir con nuestras bocas lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. Eso es proclamar. Palabras de bendición, de ánimo. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, necesitamos dominar nuestra lengua. Todo el día estamos con el lamento de lo que está sucediendo. Todo el día estamos preocupados y estamos proclamando desgracias que están ocurriendo. Es verdad, están ocurriendo muchas cosas desagradables y malas.
Pero debemos cuidarnos de no estar permanentemente lanzando comentarios negativos. Debemos más bien hablar la palabra de fe en el Señor, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debemos limpiar nuestra mente. La palabra que nos limpie la mente y hablarla con poder. ¿Cuánto ayuda una palabra dicha con sabiduría en momentos difíciles a una persona que está atravesando situaciones complicadas? ¿Cuánto ayuda? Una palabra con gracia, una palabra de amor. Una palabra viva, una palabra rema. Y en el verso de donde salimos, en este mensaje, dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y después dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Les está hablando a sus discípulos. Y les está diciendo a sus discípulos, hay algunos de vosotros que no creen que las palabras que yo os hablo son vida. Porque son espíritu. Están dudando. Y eso le pasa a muchos cristianos. Dudan de la palabra de Dios. No la creen. La pueden leer, pero no la creen. Y la fe se va debilitando. Porque solamente la palabra logos, de por sí que, repito, es muy bueno leer y hay que hacerlo. En casa nosotros con mi esposa le damos un buen tiempo cada día a leer la palabra de Dios. Hay que hacerlo. Pero ¿sabe qué? Debemos creerla y activarla. Pero muchos no creen. Leen la palabra de Dios y no creen. Dice que el Señor nos va a dar vida y vida en abundancia y no creen. Dice que el Señor es nuestro Salvador y que por fe somos salvos y no creen y están muy temerosos de la muerte. Cuando el Señor dice que en Él tenemos vida eterna. En la palabra está escrito en varios lugares que el Señor liberaba a los cautivos y sanaba a los enfermos. Y el Señor dice en la palabra que mayores cosas que las que Él hizo vamos a hacer, pero no creen. La leen, pero no creen porque no la activan a través de la fe, a través del Espíritu Santo. Debemos activar la palabra de Dios. La palabra tiene que ser viva. En estos momentos, amados, como decía antes, necesitamos de esa palabra viva. Necesitamos nosotros que el Espíritu Santo vaya renovando ese deseo de hablarla con autoridad. Al mismo tiempo, el Señor tiene que impedir a través de su Santo Espíritu y a través de nuestra decisión que palabras ociosas y malas salgan de nuestra boca. Tarea difícil, lo reconozco, porque nuestra naturaleza carnal tiende siempre a lo negativo también, a pronunciar palabras ociosas que no sirven de mucha edificación. Debemos orar con poder, palabra viva. No una oración repetitiva, sino una oración viva, con palabras vivas,
pronunciadas, dichas. Debemos confesar, debemos hablar, debemos proclamar la palabra de Dios. No debemos quejarnos todo el tiempo. La queja no es buena. ¿Qué trae? Conmiseración, autocompasión. Que alguien venga y le diga, le dé un abrazo, oh, qué pena que, etcétera. Necesitamos sí consuelo, es verdad. Pero yo me refiero a palabras dichas solamente con el sentido de tener pena de nosotros mismos. Debemos levantar el ánimo y seguir adelante, amados. Porque el tiempo siempre es breve. Necesitamos palabra viva, palabra activa. Le debemos pedir al Espíritu Santo que nos renueve para que nosotros podamos hablar de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros digamos. Gracias, Señor, por este día. Y al predicarles a ustedes, amados, también yo me estoy predicando. Porque todos necesitamos corregir áreas de lo que hablamos. Todos. Unos más, otros menos. Pero cuando tenemos el conocimiento de que nuestras palabras son efectivas, tanto para bien como para mal, entonces tenemos que domar nuestra lengua. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Está usted en el equipo de los que creen o en el equipo de los que no creen? Que las palabras del Señor son espíritu y son vida, y las palabras que nosotros hablamos de la misma manera son espíritu y son vida. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y estamos hablando palabras que salen de nuestra boca. Mire, en nuestro ministerio hemos visto muchos milagros. Por la gloria de Dios, no tomamos crédito por aquello. Pero yo le quiero decir que todo se debe a que hemos pronunciado palabras de bendición en un momento dado y han hecho el efecto de acuerdo a la voluntad de Dios en determinada o determinadas personas. Porque fue palabra viva. Hace muchos años, recuerdo que fui a visitar a un amigo a su oficina para hablarle del Señor allá en mi país de origen. Estaba como 3 años ya en el Señor, una fe tremenda, vibrante. Voy y entro y él me recibe muy amablemente, empezamos a hablar y le digo, oye, te noto que estás triste. Sí, me dice, estoy triste porque mi esposa tiene un problema de salud terrible. Una mujer joven tiene un problema en la columna. Los médicos han dicho que no tiene solución, que va a tener que vivir con ese dolor y esa pena todo el tiempo. La vida va a ser muy complicada para ella. Yo le dije algo, mira, ¿por qué no oramos? Y él se sorprendió. Me dijo, ok, oraremos. Hicimos una oración de fe. Tremenda. Recuerdo que había una unción especial. ¿Y saben qué? Esa mujer se sanó. Cuando regresó a su casa, encontró que la mujer estaba radiante, feliz, contenta, caminando como si nada hubiera ocurrido antes. ¿Y sabe por qué? Porque era una palabra rema, una palabra de poder,
no tomo crédito de nada, porque incluso la fe viene del Señor. Pero esa es la palabra que necesitamos impartir. Y esa es la palabra que usted necesita impartir a su familia. Usted tiene que elevar los ánimos de su familia. Usted tiene que crear en su casa un ambiente de fe a través de palabra viva. Y no estar derrotados, porque las circunstancias nos pueden llevar a ver la vida de un color oscuro, negro. Pero debemos cambiar ese color y hacer una vida, que la vida cobre matices alegres. Amados, yo les recomiendo que mediten sobre la palabra de Dios, pero más que nada que la activen positivamente a través de palabras vivas, palabras rema. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirme llevar esta palabra de bendición a los hogares. Y, Señor, yo te pido que cada una de las personas que ha escuchado este mensaje empiece a activar el Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos para dar palabras de bendición, palabras rema. Gracias te doy, Señor. Voy a invitar a la pastora Erika, a mi esposa, para que nos dirija unas palabras. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Ya estamos en otro mes, ya estamos en agosto. Señor, esperemos este mes con mucha esperanza, Dios Todopoderoso. Señor, este mes declaramos que será cargado de la gloria de Dios. Señor, bendice este mes. Señor, bendícenos con salud física y también con salud del alma, Señor. Que muchos contagiados sean sanados, Señor, aquí en USA, en Bolivia, en Guatemala, en México, en todo el mundo, Señor. Señor, líbranos del mal. Necesitamos, Señor, aumentar nuestro crecimiento espiritual y tener mayor intimidad contigo, Señor. Esperamos buenas noticias. Abre, Dios Todopoderoso, puertas grandes de bendición. Abre camino, Señor, allana nuestro camino, Dios Todopoderoso. Clamamos también, Señor, por provisión sobrenatural, porque tú eres un Dios grande. Señor, que la tristeza se convierta en gozo, que te adoremos, Padre, en espíritu y en verdad, Padre, que te honremos, Dios, con amor, reverencia y gratitud. Que hablemos de ti a toda la gente, que contemos nuestro testimonio, que mucha gente llegue a conocerte, Señor. Que tu brazo de poder sea sobre nosotros, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú respondes oraciones y tú todo lo puedes. Gracias, Señor. Hermanos queridos, que tengan una bendecida semana. Como siempre, oren por nosotros, los amamos y nos vemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos en esta prédica y Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.